Aquí. Bueno, muy bienvenida a todas. Estoy muy contenta de presentar ese primero webinar de una serie de encuentros que queremos hacer para promover el aprendizaje de las nuevas tecnologías del futuro. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si está todo bien. ¿Logro encontrar? ¿Está todo bien? Sí, se ve perfecto. Eso. Así que me presento, soy Amanda, soy cofundadora de Hello Filter, soy brasileña, vivo en Chile hace 5 años, soy ingeniera comercial, abogada y actualmente me dedico al área de emprendimiento e innovación. Además de cuidar de esos 3 hombres de mi vida. Nuestro objetivo, entonces, de ese curso es fomentar la creatividad, la curiosidad de ustedes y el aprendizaje de la tecnología, que en ese caso es la inteligencia artificial. Ese va a ser un módulo más teórico, pero cortito, y la idea es hacer más 2 módulos de esta tecnología. Uno con entrevistas de expertos, que va a ser más dinámico, y lo tercero sería un ejemplo práctico. Vamos a experimentar la tecnología de la inteligencia artificial online. ¿Ok? Nosotros vamos a hablar de por qué debemos conocer esa tecnología, qué es y su origen, ejemplos en la industria y al final abrir a preguntas y insights. Así que muy bienvenidas a bordo. ¿Por qué debemos estudiar entonces la inteligencia artificial? Porque la inteligencia artificial ya está en nuestra vida hoy en día y va a cambiar la forma que vivimos, trabajamos, aprendemos y interactuamos entre nosotros y las empresas que ofrecen servicios y productos. En 2025, 1 en cada 2 personas serán afectadas por esta tecnología. Se estima más de 58 millones de nuevos puestos de trabajo y el mercado está estimado en 390 billones de dólares. Así que la primera reacción que tenemos muchas veces es negar eso, es no querer entender mucho o quedarnos ahí como esperando. Pero lo importante acá es que no es la primera vez que pasamos por una revolución tan significativa. Ya estamos en la 4ª revolución industrial. Y si mirarmos un poco antes, no hablábamos, ¿cierto?, de ocupaciones como desarrolladores de aplicativos, gerentes de social media, marketing digital, analista de datos. Entonces, nuestra propuesta hoy es mirar también las oportunidades que van a venir con toda esta tecnología. La inteligencia artificial no es algo nuevo. Ese término fue creado en 1950 y Alan Turing, que es un británico, fue el pionero en utilizar, armar un examen entre humanos y robots. No sé si ustedes ya miraron, hay una película en Netflix que se llama The Imitation Game, creo que en español está como Descifrando el Enigma, que cuenta la historia de Alan Turing. No sé si alguien ya miró, pero es muy interesante, no es una película fome, así,
¿Por qué? Porque cuenta cómo él, con su invento, logró decodificar los mensajes que Hitler hacía con su ejército y logró colaborar con que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial. Porque a través de la decodificación de los mensajes que eran por código Morse, lograron a conocer dónde el ejército alemán iba a atacar. Entonces ellos lograban prevenir o armar estrategias para evitar eso. Así que de verdad los recomiendo, es una muy buena película. Pero ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Cierto? Importante que no hay un consenso de la definición, pero a mí me gustó mucho esa definición que aprendí en un curso con Accenture, que dice que es una colección de diferentes tecnologías que permiten que la máquina emule, al final simule también la inteligencia humana. Entonces no es algo único, es un conjunto de tecnologías que permite que las máquinas actúen como los humanos. Las principales características de la inteligencia artificial son, uno, perciben el entorno. Entonces, acá, no sé si ustedes utilizan, pero Google tiene una aplicación que almacena fotos, ¿cierto? Y esas fotos son categorizadas. Entonces, así como nuestra visión, esa tecnología permite identificar, mirar la foto y clasificarla entre un animal, un humano, un ambiente natural, de la naturaleza, en fin, logra ver, mirar, así como el humano. Otro ejemplo de eso es como los asistentes virtuales, que es como Alexia y como Siri, por ejemplo, en iPhone, ¿cierto? Que permite que nosotros hablemos, ¿cierto? Nosotros, a través de la voz, logren entender a través de la voz lo que queremos y entregarnos la información. Así que, por ejemplo, en mi casa tenemos el asistente de Alexia, por ejemplo, y cuando quiero pedir música, por ejemplo, para mis niños, yo hablo a través de mi voz y solicito una canción. Y ella toca la canción. Así es. Entonces es una máquina que logra interpretar a través de la voz los pedidos, las solicitudes. Lo otro es decidir. Entonces, así como Facebook y Netflix, que nosotros estamos más acostumbrados, a través de nuestros likes y todo eso, se tienen los algoritmos que conocemos, que existen, ¿cierto? Pero ellos logran entregarnos a decidir en base a los datos que entregamos de me gusta, perfil, donde vivimos y todo lo demás, logran entregarnos informaciones de cosas que podrían nos interesar, como una película o una publicidad, ¿cierto? De una empresa y todo eso. Y por último, y la parte que está siendo más trabajada en desarrollo de esa tecnología, es el aprendizaje. Entonces, esas máquinas, así como nosotros, logran aprender con sus errores. ¿Qué significa eso? No sé si ustedes ya tuvieron la experiencia de interactuar con un chatbot, por ejemplo, en Falabella. Muchas empresas acá incluso, cuando tú vas a pedir el estatus de tu pedido,
hoy normalmente eres atendido por una máquina, un chatbot, ¿cierto? Esa máquina, a pesar de no tener codificado todas las respuestas, muchas veces, como tú escribes la pregunta, logra interpretar, entender qué tú estás diciendo. Así que eso es muy relevante porque eso permite, así como los humanos, aprender con los errores. Quería compartir con ustedes esa foto, la verdad, que una foto que saqué de un ebook de una empresa de inteligencia artificial acá en Chile que se llama Anastasia, que ilustra un poco ese conjunto de tecnologías que estamos hablando. No vamos a entrar en eso en detalle en ese momento, pero que es importante que entiendan que hay una sinergia entre muchas cosas para que la inteligencia artificial funcione. Y dos conceptos son muy importantes cuando ustedes buscan en internet o cuando se habla de inteligencia artificial. Uno es Machine Learning y otro es Deep Learning. Los dos son subcategorías de inteligencia artificial que tienen como objetivo trabajar ese aprendizaje continuo. ¿Cómo las máquinas van a aprender en base a una red de neuronas que ellos tienen de algoritmos matemáticos? Van a aprender a ejecutar tareas y a tomar decisiones. Y es importante colocar para ustedes el tema del presente y futuro, porque a pesar de la inteligencia artificial tener como objetivo emular la inteligencia humana, ¿cierto? Hoy, en el presente, esas máquinas están más enfocadas en solucionar problemas específicos. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, traducción de una película, ¿cierto? Colocar ahí los subtítulos, ¿cierto? Es una tarea específica. Contestar la posición de tu pedido, por ejemplo, de una compra en e-commerce, una otra tarea específica. No sé, asistente virtual tiene como función entregarme la información acerca de música o, no sé, clima, etc. Entonces son máquinas que tienen como objetivo ejecutar una tarea, ¿cierto? Pero en un futuro, la idea es que esas máquinas actúen y piensen como nosotros, como los humanos. Porque al final, nosotros humanos no tomamos una decisión basada solamente en una cosa, ¿cierto? Aprendemos con las cosas pasadas, tenemos una emoción también vinculada a nosotros, ¿cierto? Miramos un problema de diferentes perspectivas y todo eso aún es algo ideológico con esa tecnología, pero ya hay muchos estudios y tests en ese sentido. Incluso las emociones de que un robot te vea y por tu cara logra identificar si tú estás feliz, triste o no, y en base a eso va a te entregar una forma de contestar su pregunta en base a tu emoción. Y além de eso, se habla mucho y sería muy entretenido si ustedes busquen también acerca de la singularidad. ¿Qué dicen acerca de eso? Que el momento en que las máquinas van a ser más inteligentes que los humanos, empezaría una otra revolución, la quinta revolución. Y en esa revolución, nosotros humanos seríamos parte de eso todo, pero la inteligencia y la forma de analizar las cosas, la máquina tendría más conocimiento que nosotros mismos.
da un poco de miedo todo eso, pero es importante también sabernos y también mirar el lado positivo que todo eso puede nos traer. Es interesante mirar qué es la singularidad. Hasta acá estamos bien. No sé si logro mirar el chat por un minuto. Déjame ver. ¿Estamos bien? Ah, perfecto. Súper. Aquí me voy de nuevo entonces. Y ahora quería entrar con ustedes en una parte que son los casos prácticos en la industria, ¿cierto? Entonces, la inteligencia artificial ya está en varias industrias, desde seguridad, entretenimiento, automotivo, incluso en la parte de alimentos, donde esas máquinas logran mezclar ingredientes en base a sus fórmulas, sus características, con algo antes inimaginable, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tiene emprendedoras acá? Yo traje un video que quería compartir con ustedes de cómo esa tecnología ya está siendo utilizada, por ejemplo, para e-commerce, para vender productos online. Entonces, acá una de H&M y la persona que está interagiendo está pidiendo informaciones de outfit. Y esa máquina, ese robot, entrega los outfits de forma aleatoria, quizás es una persona nueva en ese sistema, hasta lograr, ahí sí, hasta lograr un outfit que le gustó. Y después de eso, se puede compartir eso en redes sociales o pagar directamente ese producto online y llegar a tu casa. Entonces, ¿qué es importante acá? Que ustedes también pueden visualizar que hay cosas que quizás cuando ustedes tengan su tienda online y todo eso, hay cosas que ustedes podrían optimizar, automatizar y entregar la información cada vez más personalizada a su cliente, ¿cierto? Entonces, ese es un ejemplo práctico de la utilización de la inteligencia artificial en e-commerce. Otro, en la área de la salud, en la área de la salud, ahí vamos, que muestra, y ya identificamos eso durante el COVID, no sé si ustedes acompañaron, pero ya había sistemas que hacían un atendimiento previo. Entonces te preguntaban, mira, tú tienes fiebre, tienes dolor de cabeza, te colocaba algunas preguntas y en base a tus respuestas te direccionaba a una clínica o te entregaba la información para que tú quedas en tu casa y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, en la salud ya viene siendo también muy utilizado para atendimiento previo o incluso para identificación de enfermedades como cáncer de mama o otros tipos de cáncer, donde esos robots logran mapear las radiografías, miles de radiografías, identificar los parámetros que hay en común entre cada una de esas radiografías y en base a eso logran prevenir un montón de enfermedades. Entonces, en la singularidad que hablamos antes, se estima que las personas no morirían más por enfermedades, porque a través de ese tipo de tecnología,
la medicina lograría hacer tratamientos cada vez más exactos en términos de prevención. Entonces se habla mucho de que el ser humano no moriría más al final. Otro ejemplo en la parte de transporte de Domino's, que entrega las pizzas, eso ya está en Estados Unidos como piloto, entrega las pizzas con un auto sin conductor y en base a tu pedido ellos hacen la ruta ideal y te entregan el pedido en su casa sin ninguna intervención de un humano. Ahí tú puedes mirar por aplicativo también dónde su pedido está, acompañar y al final tener ahí sus compras en tu casa. Incluso en la industria del arte, ya tiene una obra de arte diseñada exclusivamente con robots. Entonces, ellos mapearon más de 15,000 obras, lograron identificar los parámetros y a través de la máquina lograron diseñar una obra de arte. Y en Chile, ¿cierto? En Chile también ha avanzado mucho. A mí me gustó esa empresa que la conocí a través de noticiario. Ellos ya tienen una tecnología que colocan en las cámaras de las plantas o fábricas y para mirar si los colaboradores están atendiendo a las prevenciones de uso de mascarillas y distanciamiento social, a través de la información mapeada de esa fábrica, logro identificar quién tiene mascarilla, quién no está respetando y así logran diseñar una estrategia más en base a datos al final también. Esa empresa Anastasia y la empresa Cognitiva son empresas que ya están muy avanzadas en eso, ya trabajan con diferentes tipos de industria, en la parte de la salud, inclusive el fundador de esa empresa Anastasia es un médico también. Pero un dato importante es que 78% de las empresas entrevistadas en una encuesta de Data Science dicen que no utilizan o no incorporan la tecnología en sus procesos. Así que todavía hay una oportunidad grande de aprendizaje y también de aplicación de eso en las empresas o emprendimientos o incluso en nuestra capacidad de aprender sobre todo eso para tener mejores oportunidades o de trabajo o para nuestras propias empresas. Y por último, podríamos pensar los pros y cons de eso, ¿cierto? Entonces, algunos de los pros, uno, es minimizar los errores. ¿Qué significa eso? Así como estábamos hablando de la detección de enfermedades como cáncer de mama y todo lo demás, muchas veces se comete errores a no diagnosticar en el tiempo exacto una enfermedad. Entonces, la tecnología te permitiría ser mucho más eficiente en esa detección. Otro, tareas complejas, peligrosas o repetitivas. Entonces, de un hombre a la luna o mismo el hombre en las minerías, hay determinadas tareas que si una máquina puede hacerlo, sería mucho mejor para no poner en riesgo la vida humana. Otros son las ofertas personalizadas. Se dicen acá de la hiperpersonalización.
Porque como la tecnología logra entender muy en detalle cada uno de los consumidores, logra entregarte que para ti funciona mejor. No es para el vecino o no es para alguien que tiene el mismo rango de edad de lo tuyo, pero para ti como un individuo único, ¿cierto? Y se estima que con esa tecnología habría un incremento, un aumento de 14% en el PIB mundial. Por otro lado, hay los cons, que son los accidentes. Entonces, claro, como miramos los autos sin conductor, los drones también, que todavía están aprendiendo y desarrollando, se puede pasar accidentes. Entonces, también hay ese tema que debe ser muy discutido, ¿cierto? Otro, la carrera de armas, que son los gobiernos que ya vienen utilizando ese tipo de tecnología en su ejército. Entonces, su base naval, toda su estrategia de ejército al final, en caso pase alguna cosa, alguna guerra o algo así. Y claro, sin duda, los malos usos. ¿Por qué? Porque acá tenemos los dos lados de la cosa, ¿cierto? Que nosotros, así como creamos todo eso, tenemos que encontrar la legislación o la ética por detrás de eso para que eso no sea utilizado para algo que no nos beneficia, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes acompañaron, pero por ejemplo, Amazon tenía su reconocimiento facial que estaba siendo utilizado en muchas cosas. Y en Estados Unidos recién hubo una polémica muy grande porque decían que esa tecnología discriminaba a los negros, por ejemplo. Entonces, cuando miraba una foto, hacía una suposición o discriminaba a la persona. Entonces, la policía ya estaba usando toda esa tecnología para compras online, estaba se utilizando, y ahí tuvieron que dar una pausa y ya existen muchos trabajos de legislar sobre todo eso. Entonces, comisiones que tienden a... ¿Por qué? Porque tenemos que buscar cómo va a ser la responsabilidad de las personas que utilizan ese tipo de cosas. Entonces, en caso de un accidente o de un robo, por ejemplo, por un robot, ¿quién es los responsables, cierto? Bueno, ahí tenemos mucha cosa. Y otro tema que es también muy importante, que tengo idea, son las protecciones de los datos personales. No sé si miraron recién, que hace 3, 4 días, también en Netflix salió una película que es El dilema de las redes sociales, que es una película muy interesante que cuenta la versión de muchos ejecutivos que trabajaron en empresas como Facebook, Instagram, Netflix, Google. ¿Por qué? Porque al final ellos logran tener todos nuestros datos, ¿cierto? Y al final manipular un poco qué debemos consumir, cómo debemos consumir y todo lo demás. Así que también los invito si no la miraron, a mirar esa película porque también muestra un lado de las redes sociales que empezó con un propósito, pero también que hoy tomó una ruta también muy distinta. Así que hoy en día, la verdad, el gran desafío es manejar los riesgos y los beneficios. Así que para terminar esa parte, al final, efectivamente, tenemos que buscar la forma que vamos a integrar la tecnología y lo humano. ¿Cómo vamos a hacer eso para un beneficio de la sociedad, ¿cierto? ¿Cómo podemos unir la inteligencia de un robot
a la inteligencia humana. Cómo hacer con que el humano también enfoque su tiempo en su creatividad, en su valor efectivamente que puede agregar a su trabajo, a su emprendimiento, a lo que sea para hacer con que la sociedad avance, ¿cierto? Y la pregunta que me gustaría escuchar también de ustedes, y ahora, ¿cierto? Que sabemos de eso o que tenemos una idea un poco más clara, ¿qué hacemos con esa información? Y la sugerencia que les damos es, uno, dejar que la imaginación fluya. Entonces, quizás no buscar la respuesta, qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer, pero mucho más como visualizar cómo todo eso sería. Visualizar para tu negocio o para tu ocupación, qué tareas repetitivas tengo que hacer todos los días en mi emprendimiento, por ejemplo, ¿cierto? No sé, quizás enviar un presupuesto, quizás contestar la misma pregunta de cuánto vale el despacho, no sé, ¿cierto? Y comenzar a pensar si es posible automatizar ese proceso. Porque al final la tecnología hoy está cada vez más económica, ¿cierto? Entonces le muestro, por ejemplo, acá un Oculus 3D, por ejemplo, que tiene Bluetooth, todo, se logra comprar por, no sé, como 35.000 pesos, que claro, todavía no es democrático, pero ya es mucho más accesible comparado a algunos años, ¿cierto? O mismo, por ejemplo, nosotros compramos ese robot, así, hicimos, y los niños también pueden jugar, entonces él camina, danza, de acuerdo con que tú hablas, hay un visor para que él no choque con la pared o lo que sea. Entonces, importante acá, y el mensaje final es como abrir un poco la mente también de las posibilidades que puedan surgir. Y mismo que nosotros no tenemos el conocimiento aún para aplicarlo exactamente como queremos, pero permitir que nuestra creatividad también pueda pensar, porque de ahí puede surgir cosas interesantes y de innovación. Así que muchas gracias por el tiempo de ustedes. Feliz de que podamos seguir aprendiendo y compartiendo juntos. Así que abro las preguntas, insights y abierta a conversar un poquito con ustedes. ¿Puedo hablar? Sí. Me encantó. Sí. Encuentro fenomenal todo eso. Solo siempre me quedo, ay, la cara que tengo. Solo siempre me quedo con esa, como una cosita dentro de mi cabeza que dice, lo que antes era hecho por un humano va a ser hecho por una máquina. Y eso me da un poquito de susto también, porque, pucha, pensando en desempleo y esas cosas, yo sé que es tontera mía, porque son procesos que realmente pueden ser automatizados. Yo escucho mucho sobre eso porque mi marido trabaja en Banco Falabella justamente con eso, él robotiza todos los procesos. Y lo que me explica es que así se puede hacer mejor uso de la inteligencia humana para otras cosas. No sé, eso es lo que yo quiero creer, de que no se van a echar 10 personas por un robot y que no van a hacer otra cosa y que se van a su casa. Eso. No, Cata, primero que, bueno, tu duda es facto. La verdad es que se estima que con toda esa tecnología va a tener muchos desempleos. Eso es estadístico, claro, porque hay funciones, ocupaciones que no van a existir más, ¿cierto? Pero al mismo tiempo van a surgir otras posibilidades que son
puestos de trabajo como trabajar en el robot, por ejemplo, hacer la manutención de ese robot, entonces van surgiendo, así como en otras revoluciones, otras oportunidades, ¿cierto? Y claro, y por eso, al menos en un estudio ese de WeForum, dice que entre los desempleos y las oportunidades, aún se estima más oportunidades. Ah, qué bueno. Pero el gran desafío es capacitarnos para atender a esa demanda, porque nadie aprendió eso en el colegio o no hay universidades acerca de eso, ¿cierto? Entonces, el llamado, y ya hay muchas entidades trabajando en eso, que se llama reskilling, como, ¿por qué? Porque si no, las personas van a salir del mercado laboral, pero ¿cómo van a volver? ¿Cierto? Entonces, nuestra propuesta también como Hello Future es permitir ese conocimiento macro para también que nosotros, así como los niños van, por ejemplo, aquí de Isania, ¿cierto? Entender que es un bombero, entender que es un médico, nosotros también podamos entender qué son esas cosas y dónde podemos aprender, qué nos interesa también de todo eso. Entonces, el invitado es para permitirnos a conocer cosas nuevas y de verdad el mundo del trabajo, el mundo laboral va a ser muy distinto de que es hoy. Entonces, así lo veo. No sé si alguien gustaría también de comentar acerca, porque eso es un tema que no es tontera, es súper importante. No, yo quiero comentar. Yo encuentro súper interesante en términos de eso de la innovación, de lo que nos va a traer como mejoras. Ayer incluso yo estaba leyendo un artículo que están probando incluso en Brasil usar drones para hacer entregas de comida, por ejemplo, como pedidos ya, que van a utilizar drones. En Estados Unidos, ya Amazon ya utiliza drones para hacer sus entregas de sus pedidos. Y yo creo que con todo eso de la pandemia también, eso hizo que muchos de los avances tecnológicos y digitales que estaban esperados para 30 años en adelante, llegaron ahora, lo estamos viviendo ahora. Yo creo que eso puede traer muchos beneficios. Incluso yo leí un artículo del Foro Económico Mundial que justamente hablaba de eso, de la necesidad de adaptarse a la tecnología artificial y que muchos de los trabajos que existen hoy, que son automatizados, incluso ellos hicieron un listado de profesiones que van a desaparecer porque van a ser reemplazados por la tecnología, pero que por otro lado van a surgir nuevas profesiones. Por ejemplo, los niños que están hoy en primero básico probablemente van a trabajar en profesiones que todavía no existen, que todavía no conocimos. Entonces, yo creo que hay muchas posibilidades por un lado, pero por otro lado, yo tengo muchas preguntas y de cierta forma yo tengo miedo también en pensar en que, sobre todo, cuando tú hablaste que una máquina puede pensar como la mente humana, o que una máquina es capaz de identificar, no solo identificar, sino que incluso imitar nuestras emociones. Entonces, eso es algo que me genera muchas preguntas en el sentido de que de nuestra autonomía, por ejemplo, en la tomada de decisiones, en nuestra autonomía, por ejemplo, en cuanto a la misma creatividad, por ejemplo, porque cuando tú hablaste, por ejemplo, que una máquina logró identificar los patrones que utilizó un pintor para hacer su obra, entonces, no sé, cuáles son los límites de esto,
la máquina, de la autonomía humana y la máquina, de la creatividad humana, porque nosotros llegamos hasta hoy por nuestra creatividad, porque nosotros fuimos construyendo como humanidad, como seres humanos. Y la creatividad muchas veces surge justamente por solucionar los problemas o por la escasez, por alguna falta de algo que también nos permite ser creativos en la búsqueda de soluciones. Entonces, me preocupa mucho el tema de la creatividad y de la autonomía humana en el sentido de que la máquina nos puede reemplazar en todo. Entonces, eso sí es asustador. eso no es una cosa que me preocupa, y de hecho yo te iba a recomendar un libro que yo estaba leyendo, no sé si se puede ver. Sí. Este libro, bueno, habla de varios temas, hay un capítulo solo de eso, de la tecnología. Bueno, hay dos, uno de la ciencia ficción y de la tecnología, y justamente habla de eso, de los límites entre lo que es el humano y lo que es la máquina. Y por otro lado, me preocupa otra pregunta que me surge. Bueno, nosotros vivimos en un mundo súper desigual. Sabemos que este tipo de conocimiento, que este tipo de tecnología está concentrado en ciertos grupos, ¿no?, en ciertos países. Entonces, ¿qué va a pasar con los grupos o con los países que no tienen todavía acceso a este tipo de conocimiento, que no tienen acceso a este tipo de tecnología? No sé, a veces yo pienso que puede ser una forma de democratizar y como reducir esas diferencias, pero a veces yo pienso que de repente, al contrario, se puede intensificar esas diferencias. Entonces, yo todavía tengo muchas preguntas y yo sé que no hay respuesta todavía. Pero Son preguntas que me preocupan. creo que esa reflexión que tú estás haciendo es perfecta, y la idea es como colocar eso en la mesa, porque al final tenemos que empezar a hablar sobre eso, porque al final la idea no es que nosotros simplemente recibimos la tecnología, pero cómo podemos aportar también para que todo eso, la desigualdad o mismo que sea utilizado de forma correcta, ¿cierto? Me gustaría hacer dos comentarios. Uno, empezando por la última pregunta acerca de la democratización. Yo creo que sí, eso es un tema muy relevante, pero también se muestra hoy en la actualidad que, por ejemplo, muchas personas que no tenían la posibilidad de acceder a una clínica médica, por ejemplo, no tiene acceso, o por vivir remotamente, o por también no tener ISAPRE, o el gobierno no te ofrece eso, puede tener un asistente virtual para que conteste un poco su necesidad, ¿entiendes? De una forma accesible y mucho más económica. Entonces, eso sería uno. Lo mismo pasa con la educación, y claro, también estamos hablando de eso pensando en una estructura donde la Internet cada vez va a ser más posible y viable a todos. Incluso ayer leí un artículo que Google y Amazon ya entienden que va a tener una Internet planetaria, así como todos van a tener acceso a la red al final, porque muchas cosas van a depender de esa tecnología. Así que, por otro lado, la tecnología también permite llegar a la educación o a la salud o a áreas que demandan muchas cosas, ¿cierto? De una forma más fácil. Todavía es difícil visualizar, pero ya hay productos que democratizan eso. Entonces, prótesis incluso de pierna, y son productos que, como tú puedes hacer de forma distinta, logra atender diferentes mercados. Pero sí es un tema, y la primera pregunta, creo que eso es el punto clave, y por eso han creado en Europa, por ejemplo,
ya han creado comisiones para definir esas responsabilidades. ¿Hasta dónde queremos utilizar esos robots? Porque no podemos dejar eso sin una legislación. Incluso en Corea del Sur ya se discute, se debate, no sé, los derechos humanos de los robots, para tener una idea. Y una cosa también que escuché, porque yo también me hace refletir un montón de cosas, es que a veces nosotros, por nuestra cultura, pensamos que un robot es malo, así, ¿cierto? Porque fuimos criados en una cultura así. Pero si tú estás en Japón y Corea del Sur, por ejemplo, tú ya vives eso. Y los robots ayudan a personas enfermas que no tienen a alguien que pueda auxiliarlos, por ejemplo. Tiene otras funcionalidades que pueden traer y ya traen muchos beneficios. Pero estoy muy de acuerdo que es como cómo colocar eso en la balanza, ¿cierto? Para que también no perdamos la evolución humana al final, ¿cierto? Disculpe. Así que eso, no tengo una respuesta, es también una reflexión. No sé si alguien quería comentar, pero es interesante observar que también nosotros miramos el mundo de una forma lineal. ¿Qué significa eso? Aprendemos y miramos, por ejemplo, que si tú das 3 pasos y cada uno toma 1 segundo, va a tomar 3 segundos, ¿cierto? Pero con la tecnología y con los avances, muchas veces eso es exponencial. Entonces no logramos a mirar las posibilidades que eso puede traer o el mundo diferente. Yo comparo efectivamente, quizás mi abuela nunca iría imaginado que estaríamos ahí hablando por pantalla. ¿Entiendes? Sí. Así que no sé si alguien gustaría de comentar algo más, pero gracias. Hola Amanda, soy Ana, ¿cómo estás? Hola. Ay, sí, disculpa, me atrasé. Entonces tengo muchas dudas, pero ahí hablo después contigo. Una cosa, yo creo que en resumen es eso lo que las chiquillas comentaron también y que tú comentaste. Para mano de obra calificada sí va a tener mucho espacio. El tema es que para, por ejemplo, algo como de nuestro día a día, el cajero del supermercado, olvídate, en unos años más no va a existir más esa posición. Entonces, yo estuve leyendo hace un rato, hasta un día estaba hablando con André, no sé si te acuerdas de eso en tu casa, y ahí comenté que leí un artículo que como más de 12 millones de empleos se van a perder en los últimos, no van a existir más en los próximos 5 años en Latinoamérica, por ejemplo. Entonces, es un número como muy asustador, no sé si se dice así en español. Entonces, tenemos que estar como súper atentos y ver si, por ejemplo, el rubro que nosotros trabajamos se va a ser impactado y cómo va a ser impactado. El tema, por ejemplo, de la gente, de los consultores financieros. Esa persona, no sé, que va hasta tu empleo, a tu casa, a dar como explicaciones y asesoría sobre eso, no va más a existir. Entonces, eso va a ser todo con algoritmo, todo como automático. En Estados Unidos ya es así. Entonces, hay muchos casos que sinceramente, en unos años más, Uber, por ejemplo, que ya están como haciendo teste de los vehículos, como tú mostraste, también Uber también ya está haciendo eso en Estados Unidos, y también de camiones. Entonces, imagina como un camión gigante que lleva toneladas siendo un vehículo autónomo. No, Entonces, yo creo... no, disculpe, ¿Cómo? termina, Ana, disculpe. No, está bien, pero entonces yo creo que hay mucho también como muchos ejemplos que tuvimos a lo largo de la historia, ¿no? De Kodak,
de empresas que no existen más, Xerox, ¿no? Que dicen en portugués Xerox. Entonces hay muchos... La, la, la datilografía, que necesitábamos Exacto, un curso porque si no, no lograba mi primer empleo. Así. exacto. E empresas que no supieron ver el cambio. Por ejemplo, BlackBerry, que fue como la empresa que ha empezado con todo ese tema de usar el celular como una herramienta de trabajo, con email, con todo, pero no supieron acompañar el cambio. Entonces tenemos muchos ejemplos. Entonces yo creo que un poco eso, ¿no? Ver el rubro que trabajas, que estás hoy, bueno, y saber usar eso como de una forma positiva, porque eso ya está. É como não é que ai, vai venir, isso já está. El corazoncito del Instagram de live, que a gente crê que é bonito, não, esse é um algoritmo. A gente põe o coração e aí, bueno, com essas aranhas que há dentro do tema del machine learning, lo que sea, vai aparecer em tu feed, no el feed de tus seguidores que tu estás en un live. Entonces, por eso que tú tienes que poner el corazón, porque las posibilidades que aparezca eso para la gente que te sigue es mayor y la gente no sabe. Entonces, algo que ya está, que hace parte de nuestro día a día y ni sabemos. Entonces, más allá del tema todo del deep learning, que ya vamos para algo, una conversa mucho más profunda, pero hay cosas que ya están y yo creo que es nuestro rol entender como empreendedoras, entender se isso nos toca ou não, ou se todavia não nos toca, um dia vai nos tocar. Então, há que estar preparado para isso. Esse é como mi recado. Y gracias por tu comentario y tiene razón, la verdad, bueno, los desempleos van a ocurrir, pero también hay estudios de que van a surgir nuevos puestos de trabajo, nuevas formas de hacer las cosas, ¿cierto? Entonces también como COVID, nunca ninguém imaginaba lo que pasó y de ahí surgieron otras cosas, ¿cierto? Entonces quien estaba atento a la necesidad logró avanzar. Y el tema de que muchos van a perder el empleo, todo eso pasa, pero también hay como muchas iniciativas gubernamentales, por ejemplo, de recapacitar toda esa mano de obra, ¿entiendes? Entonces, las empresas, no sé si ustedes acompañan, pero ya hay plataformas, bueno, cursos online, todo eso, venden también a las empresas para que los colaboradores tengan acceso. Pero como acá estamos hablando con muchos emprendedores, también tiene que partir de nosotros, porque al final nosotros aprendemos de forma... tenemos que buscar por nós mismos, é isso que quero dizer. Pero é um desafio gigante, incluso en todos los gobiernos, las comisiones, se debate mucho porque también capacitar no es simplemente enseñar un código, algo. Hay mucha cosa ahí que viene antes, ¿cierto? Hay mucha gente que no accedió a la educación antes. Entonces, ¿cómo va a ser todo eso? Y para que tengan también una idea, se habla también mucho de una renta mínima universal, porque como no va en el futuro a haber empleo de la forma que lo vemos para todos, debería tener una renta mínima que cada uno, como un Bolsa Familia en Brasil, que las personas tuvieron para efectivamente sobrevivir. Pero lo importante acá, el mensaje es, ya está, y también puede ser muy interesante, eso que quiero decir. Hay todo el otro lado que tenemos que sí estar atentos, pero también nosotros tenemos que actuar o entendiendo los derechos, cómo vamos nosotros también a aplicar eso en nuestros emprendimientos o todo eso. Así que es un espacio de discusión y no de tener también muy claro la respuesta al final, ¿cierto? Pero eso, no sé si tiene algún otro comentario, pero feliz de estar con ustedes. ¿Aló? ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, y no sé, bueno, mi idea es que lo próximo encuentro, como hablamos y al final somos también un grupo de emprendedoras, voy a compartir acá con ustedes. La idea es hacer un módulo 2 de eso. Disculpe. ¿Logro mirar la tela? ¿Aló? Sí, sí se ve. Así que si quieren seguir aprendiendo al final y compartiendo ideas, nosotros vamos a hacer un módulo 2. Vamos a entrevistar a Andrés Santiago, algunos ya lo conocen, y él va a contar un poco también cómo está haciendo con el e-commerce de la empresa San José Fan. Así que la idea también es entender un caso específico en la práctica y tener la posibilidad de hablar con alguien que tiene también bastante conocimiento en eso. Así que nuestro próximo encuentro será 29, un martes también, a las 10 de la mañana. Y feliz de tener las preguntas y los comentarios de todos ustedes. Así que eso, muchas gracias de nuevo y así vamos, Gracias, Amanda. creando el futuro de una forma entretenida para todos. Así es. Cuídense. Hola, Ben. Gracias, Amanda. Chao. Chao, chao. Chao a todos. Hola, chao. Hola, chao. Gracias, Amanda. Gracias, Gracias. Amanda. Chao. Muchas gracias. Chao, chao. Besos. Chao, chao.